Ahora ahondaremos sobre el tema de la selección prenatal del sexo y el infanticidio, el ejemplo de la violencia de género ejercida antes del nacimiento o en los albores de la vida de las niñas. Estudiaremos las consecuencias que esta práctica conlleva respecto a la población femenina mundial. En la historia universal, el infanticidio femenino ha sido utilizado en el Paleolítico debido a que la tasa de crecimiento de las poblaciones no monógamas se determinaba principalmente por el número de mujeres que llegaba a la edad reproductora, reforzándose esto con concepciones ideológicas de superioridad masculina. Durante los siglos XX y XXI, la mayoría de los países del mundo han mantenido constante la proporción de sexos al nacer, en razón de 103-108 bebés masculinos por cada 100 femeninos, aproximándose la población subsahariana al límite inferior y la asiática al superior. Sin embargo, varios países han experimentado un aumento significativo de los nacimientos masculinos como resultado de la selección prenatal del sexo y el infanticidio. En el mundo existen 11 países con una proporción desequilibrada, localizándose 6 en Asia: China, Hong Kong, India, Corea del Sur, Taiwán y Vietnam, y 5 en Eurasia Central: Albania, Armenia, Azerbaiyán, Georgia y Montenegro. Es dable destacar que en ciertos países como Pakistán, Bangladesh, Taiwán, Corea del Sur, Indonesia, Vietnam, Azerbaiyán, Georgia y Armenia, el aborto selectivo está alcanzando en número al infanticidio femenino. A principios del siglo XXI, los desequilibrios en la proporción a favor de los niños se incrementó, siendo superiores a 109 cada 100 niñas. Además, las técnicas y tratamientos para decidir el sexo del feto, feticidio selectivo, implantación de embriones de un sexo determinado y su legalización diferencial entre países explicaba la desproporción de nacimientos masculinos desde 1990 alcanzando su máximo en el 2000. De acuerdo al informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas del año 2000, en estos 10 años las tasas de mortalidad infantil eran 40% más altas para las niñas que para los niños. Además, la primera causa de infanticidio femenino era la pobreza y la segunda, la dote. Los abortos selectivos y el infanticidio entre 1990 y el 2000 se cobraron 27 millones de vidas femeninas. Entre el 2000 y el 2010 se realizaron múltiples campañas para reducir el exceso de nacimientos masculinos. Por ejemplo, en Corea del Sur, el lema de la campaña de concientización era «Ama a tu hija». En la última década, ha disminuido el mentado desequilibrio, aunque China conserva la proporción más sesgada del mundo, 112/100. En el informe de la 51 sesión de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer, celebrada en la sede de la ONU en Nueva York en 2007, se puso de manifiesto que 100 millones de mujeres faltan en el mundo a causa del aborto selectivo y el infanticidio femenino, de las cuales 80 millones corresponden a la India y China, donde las niñas son consideradas un coste o una maldición a causa de diversos factores, entre ellos económicos, y por despreciables tradiciones sociales sumados a sesgos culturales relacionados con la dote matrimonial, leyes hereditarias discriminatorias y, en suma, sociedades que consideran a los hombres más valiosos que las mujeres. Paradójicamente, el aborto selectivo por razones de sexo se encuentra prohibido tanto en la legislación local de China como de India. Desde ese momento, es decir, desde el 2007, ha existido una firme presión
para evitar esta abominable discriminación y violencia de género. En 2010, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa elaboró un informe llamado Generocidio por aborto selectivo, donde alerta sobre las posibles consecuencias de este generocidio e insta a que los diagnósticos prenatales solo se utilicen para el tratamiento de enfermedades durante la gestación y no para determinar abortos selectivos. En 2011, las 5 agencias de la ONU realizaron una declaración llamada Prevención de la selección del género en función del sexo, donde solicitan esfuerzos renovados y comprometidos para enfrentarse a la profunda y arraigada discriminación contra las mujeres y las niñas asentada en la selección por razón del sexo. A nivel mundial, el fenómeno del aborto selectivo está reemplazando como versión silenciosa al infanticidio femenino, negándose a las niñas su derecho humano a la vida. Asimismo, las tasas de mortalidad infantil indican que el número de niñas que no llega a los 5 años de edad es mayor que el de los niños. La prolongación en el tiempo de esta práctica de selección prenatal del sexo e infanticidio en perjuicio de lo femenino en los países que hemos mencionado, en los cuales se encuentra la mitad de la población mundial, ya que India y China principalmente tienen la mayor población del mundo, han provocado un desequilibrio en la distribución entre hombres y mujeres a nivel global en edades fértiles y reducido significativamente el tamaño de las culturas afectadas, al bajar la probabilidad de formación de parejas adultas en edad reproductiva, generando poblaciones de solteros, como hemos visto que ocurre en determinadas áreas de la India. El desequilibrio entre la población masculina y la femenina ha provocado un aumento de los delitos de violación y trata de mujeres, tanto a nivel nacional como internacional, además de un incremento en los niveles de violencia, alcoholismo, drogadicción y enfermedades mentales. Asimismo, trae aparejado graves problemas sociales y demográficos. En este sentido, es preocupante el caso de China, donde se mantuvo la normativa del hijo único hasta 2013, salvo para algunas minorías étnicas que podían tener hasta 3 hijos, unida a la preferencia de los varones, que generó un aumento en los abortos femeninos, con su proporción máxima de 117-100 en 2007, y una desequilibrada distribución de sexo en edad fértil. El censo de 2021 muestra en China un superávit de 35 millones de hombres en relación al número de mujeres. La verdad, impactante cifra. Bueno, particularmente considero que para erradicar estas prácticas debemos hacer respetar el amplio plexo normativo supranacional de Derecho Internacional de los Derechos Humanos y específicamente la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1979, bregando por la supresión de toda clase de violencia y discriminación contra las niñas, reafirmando su dignidad sin sesgos, además de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres aún antes de nacer. Creo que hacer respetar este tipo de normativa supranacional es lo único que nos queda, ya que vemos que en todos estos países existen normas locales que prohíben esto y sin embargo la violencia sigue en aumento. Para detener esto tenemos que basarnos desde nuestro humilde lugar en las normas supranacionales y hacerlas valer, máxime cuando la mayoría de los estados han adherido a ellas. Bueno, si les gustó el video les agradezco sus likes.
Espero sus comentarios, así podemos interactuar. Les pido que compartan el video y que se sigan suscribiendo. Y en el próximo video veremos la mutilación genital femenina, otra tradición violatoria de los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Nos estamos viendo, muchas gracias.